El sobre se deslizó por el mantel blanco y se detuvo justo delante de mí. Bruno se reclinó en su silla, con un brazo apoyado en el respaldo, como si fuera el dueño del lugar. «Cógelo», dijo, tranquilo y seguro de sí mismo. «Ya te has llevado bastante de esta familia». Por un segundo me limité a mirarlo. A él, no a Alba, solo al sobre. Papel grueso, de color crema, del tipo que usas cuando quieres que algo parezca oficial y definitivo. A mis 52 años, había aprendido un par de cosas sobre el silencio. No es debilidad, es una elección. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es quedarte quieta el tiempo suficiente para ver quién es alguien en realidad. Aquella noche, lo vi todo. Cogí el sobre despacio, sintiendo su peso entre los dedos. Bruno me miraba como si ya hubiera ganado. Alba sonreía de forma suave y educada, como si estuviéramos decidiendo qué pedir de postre en lugar de discutir mi vida. «Adelante», dijo ella. «Es más que justo». Justo. Lo abrí. Dentro había un cheque, 150.000 euros, perfectamente impreso, firmado. Debajo, un documento grapado, 3 páginas de jerga legal, estricta y fría. Desalojar la casa en un plazo de 30 días. Renunciar a cualquier reclamación sobre el patrimonio familiar. Ninguna disputa futura. Y luego, escondida detrás, una sola hoja de papel. Ni legal, ni formal. Una lista. La leí una vez, y luego otra. Opciones recomendadas. Eso decía en la parte superior. Un bloque de apartamentos de una habitación en un barrio periférico del sur de Madrid, tiendas de muebles de saldo, una cadena de supermercados conocida por sus productos de bajo coste e incluso una nota sobre farmacias económicas. Por un instante, dejé de escuchar el ruido del restaurante. Solo sentí una especie de presión silenciosa en el pecho. Levanté la vista. Alba me observaba de cerca, con la mano apoyada en el borde de la mesa, su pulsera de diamantes atrapando la luz. Su perfume me llegó de nuevo, dulce, pesado, del tipo que perdura demasiado tiempo. Bruno ni siquiera intentó disimularlo. Parecía satisfecho, como si esto fuera un trato de negocios, como si yo fuera un problema que por fin estaba resolviendo. Doblé el papel con cuidado y lo volví a meter en el sobre. Luego lo dejé justo en medio de los 3. Esbocé una sonrisa. «Esto es todo lo que pido». Bruno asintió. «Es generoso, Diana. Te vas sin problemas, sin abogados, sin líos». «Sin más confusiones», añadió Alba con dulzura. «Todos seguimos adelante». «Adelante». Asentí una vez, despacio. Luego me recliné en la silla y miré más allá de ellos, a través de los altos ventanales de aquel elegante restaurante del barrio de Salamanca, hacia la parada del aparcacoches. Mi coche estaba aparcado cerca de la acera. Un Toyota Corolla plateado, de 5 años, limpio, pero nada especial. Bruno siguió mi mirada y soltó una risita seca. «¿Aún conduces ese trasto, eh?» No respondí de inmediato. Ese coche fue lo último que Carlos me regaló. No era caro, no era llamativo. Había aparecido una tarde, con las llaves en la mano y la sonrisa de un chiquillo. «Lo vi y me acordé de ti», me había dicho. Fiable, sin tonterías. Lo conservaba por eso, no porque tuviera que hacerlo. Me volví hacia Bruno. «Funciona perfectamente», le dije. Alba volvió a sonreír con esa misma sonrisa tensa. «Por supuesto que sí». Un camarero se acercó para preguntar si queríamos postre. Bruno lo despachó con un gesto sin siquiera mirarlo. «No, estamos bien», dijo. «Bien». Alargué la mano hacia mi copa de agua y di un pequeño sorbo para serenarme. Podía sentir el anillo en mi dedo, mi alianza de boda. Le había dado vueltas sin pensar, algo que había empezado a hacer durante los últimos meses de Carlos. Habitaciones de hospital, madrugadas, máquinas pitando, aprendes a mantenerte entera a través de pequeños gestos. Bruno se inclinó ligeramente hacia adelante. «Mira, Diana, no quiero que esto se alargue. Papá ya no está. Las cosas tienen que gestionarse correctamente». Gestionarse.
Creo que esto es más que justo, continuó. Has tenido una buena racha. 7 años. Tienes la vida resuelta. Ahí estaba. 7 años. Como si hubiera estado bajo algún tipo de contrato temporal. Alba puso su mano suavemente sobre la de él. Estamos intentando hacer esto de la manera correcta. Miré su mano, la pulsera, el anillo. Luego volví a mirarla a la cara. ¿Tú preparaste esa lista?, pregunté. No se inmutó. Solo intentaba ayudar. ¿Ayudar?, asentí lentamente. Te lo agradezco, dije. Y lo hacía, en cierto modo, porque en ese momento todo quedó muy claro. No solo lo que Bruno pensaba de mí, sino en quién había decidido convertirse. Cogí el sobre de nuevo, lo golpeé ligeramente contra la mesa y lo deslicé de vuelta hacia él. Necesitaré algo de tiempo, dije. Bruno frunció el ceño apenitas. No hay nada que pensar. Para mí, sí. Hubo una pausa. Me estudió como si intentara descubrir de dónde venía la resistencia. La sonrisa de Alba se desvaneció un poco. No lo hagas más difícil de lo necesario, dijo Bruno, bajando la voz. Le sostuve la mirada. No lo estoy haciendo, respondí. Y por primera vez esa noche algo cambió en su expresión. Solo un destello. Me puse de pie y me alicé la chaqueta. Gracias por la cena, dije. Ninguno de los dos se movió. Pasé junto a la mesa, dejando atrás el murmullo de las conversaciones, la barra donde una pareja reía demasiado alto, hasta llegar al aparcacoches donde mi vehículo me esperaba bajo las luces amarillas. El aire de la noche madrileña aún era cálido. Me detuve un segundo antes de entrar. Luego me senté al volante, apoyé las manos ligeramente sobre él y solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Él creía que 150.000 euros comprarían mi silencio. Lo que no sabía era que ese sobre acababa de mostrarme exactamente lo que planeaba y exactamente lo que yo debía hacer a continuación. Porque esto nunca se trató solo de una casa. No conduje a casa de inmediato. Me quedé allí sentada en el aparcamiento, con el motor apagado, mientras la quietud me envolvía. Las luces del restaurante se reflejaban suavemente en el parabrisas, difuminándose lo justo para que todo pareciera distante. Por un momento cerré los ojos y de repente volví a una habitación de hospital. La mano de Carlos en la mía, seca, cálida, más delgada de lo que solía ser. No tienes que pelear con él, me había dicho, con la voz baja y entrecortada por el oxígeno. No de inmediato. Recuerdo haberme acercado más. Es tu hijo. Él esbozó una pequeña sonrisa. Es un buen hombre en algún lugar debajo de todo ese ruido. No respondí. No estaba segura de creerlo. Carlos apretó mi mano con la poca fuerza que le quedaba. Deja que te demuestre quién es, susurró. No lo detengas demasiado pronto. Hay lecciones que no se pueden enseñar, tienen que vivirse. Esa fue la última conversación real que tuvimos. Abrí los ojos de nuevo y me miré las manos en el volante. Las mismas manos, el mismo anillo, un mundo diferente. Arranqué el coche y salí despacio. El tráfico del Paseo de la Castellana seguía siendo intenso para ser viernes por la noche. Los faros se extendían por la avenida como una larga cinta luminosa. Conduje sin música, solo con el zumbido de la carretera. 7 años. A eso lo había reducido Bruno. Una buena racha. Dejé escapar un resoplido, casi una carcajada, pero no del todo. 7 años de madrugones haciendo el café como a Carlos le gustaba. Solo, sin azúcar. 7 años aprendiendo el ritmo de su vida. ¿Qué le volvía silencioso? ¿Qué le hacía reír? Lo que nunca decía en voz alta. 7 años sentada junto a camas de hospital, discutiendo con compañías de seguros, memorizando horarios de medicación y cogiéndole la mano cuando no podía dormir. Bruno no había estado allí la mayor parte de ese tiempo. Iba y venía. Vacaciones, visitas ocasionales, siempre con un ojo en el teléfono y el otro en el próximo negocio que estaba persiguiendo. Recuerdo una noche, unas 3 semanas antes de que Carlos falleciera. Bruno se había pasado por allí, se quedó quizás 20 minutos. Carlos estaba dormido.
Bruno se quedó a los pies de la cama, con las manos en los bolsillos. «Tiene peor aspecto», dijo. Asentí. «Lo tiene». Hubo una pausa. Luego me miró, no de forma desagradable, pero tampoco amable. «Aunque tú estarás bien», dijo. «Tú sabes cómo apañártelas». No supe a qué se refería en ese momento. Ahora lo sabía. Giré hacia la autovía, y las luces de la ciudad se fueron espaciando mientras me dirigía hacia Puerta de Hierro. La casa se sentía diferente después de la muerte de Carlos. Demasiado callada, demasiado inmóvil. Aparqué en la entrada y me quedé sentada un segundo antes de entrar. La misma luz en el porche, la misma puerta principal. Todo parecía exactamente igual, pero no lo era. Entré, me quité los zapatos y dejé el bolso en la consola del recibidor. El aire olía ligeramente a limpiador de limón, algo que había usado más temprano ese día solo para mantenerme ocupada. Caminé hasta el salón y me detuve. El sillón de Carlos seguía allí. No lo había movido. Si soy sincera, no era capaz. Crucé la habitación despacio y me senté en él, rozando con los dedos el gastado reposabrazos de cuero. «Habrías odiado esa cena», dije en voz baja. Las palabras sonaron extrañas en voz alta. Me recliné, mirando a la nada, y me metí la mano en el bolsillo. El sobre. Me lo había llevado después de todo. Lo saqué, lo abrí de nuevo y extendí todo sobre la mesa de centro. El cheque, el acuerdo y esa lista. Cogí la lista primero. Opciones recomendadas. La leí de nuevo, más despacio esta vez. Un bloque de apartamentos de una habitación. Estimaciones de alquiler marcadas con bolígrafo. Notas sobre servicios adaptados para personas mayores. Una cadena de supermercados de descuento con una estrellita al lado. No solo era insultante, era calculado. No se habían limitado a asumir que yo era pobre. Habían planificado mi próxima vida en torno a ello. Dejé el papel y cogí el acuerdo. 3 páginas de lenguaje jurídico, limpio y cuidadoso. Lo leí línea por línea, luego lo volví a leer. Había algo que no encajaba. No la parte de la casa, eso era directo. Era la redacción sobre cualquier y toda reclamación, directa o indirecta, presente o futura, relacionada con las participaciones de la familia Herrero y entidades asociadas. Demasiado amplio, demasiado vago, demasiado útil. Cogí el teléfono y marqué un número que hacía tiempo que no necesitaba. Sonó 2 veces. Laura Méndez, una voz familiar, contestó. «Laura, soy Diana». Un segundo de silencio, luego calidez. «Diana, lo siento muchísimo, quería llamarte». «Lo sé», dije con suavidad. «Ha sido todo muy abrumador». Una pausa. «¿En qué puedo ayudarte?» Miré los papeles esparcidos frente a mí. «Acabo de cenar con Bruno», dije. «Me ha dado algo que creo que deberías mirar». Su tono cambió de inmediato, más agudo, concentrado. «¿Qué clase de algo?» «Un cheque, un acuerdo y algunos extras». «Extras», repitió. «Ya lo verás». Otra pausa. «Tráelo mañana», dijo. «A primera hora, a las 9. Allí estaré». Colgué y dejé el móvil. Por un momento me quedé mirando los papeles. Luego los reuní, los metí ordenadamente en el sobre y lo dejé en la mesa. Me volví a recostar en el sillón de Carlos, cerrando los ojos. «No lo detuve», murmuré. «Justo como dijiste». Un silencio se apoderó de la habitación. No un silencio pesado, solo presente. Me quedé allí sentada mucho tiempo antes de levantarme. A la mañana siguiente amaneció antes de lo que esperaba. Las mañanas en Madrid tienen un tipo de luz particular, brillante, pero aún no agresiva. Hice café, solo, más por costumbre que por otra cosa, y me quedé junto a la ventana de la cocina mientras se preparaba. La casa se sentía menos vacía a la luz del día, todavía silenciosa, pero soportable. Me vestí de forma sencilla. Pantalones de pinzas azul marino, una blusa clara, tacones bajos, nada que llamara la atención. Cogí mi bolso, dudé y luego cogí algo de la encimera. La vieja pluma de Carlos. La había llevado durante años. Decía que era la única que sentía correcta en su mano. La deslicé dentro del bolso,
Luego cogí el sobre y salí. El despacho de Laura estaba en un pequeño edificio cerca del Paseo de la Castellana. Nada ostentoso, limpio, profesional. Siempre me había gustado eso de ella, sin rodeos. Entré unos minutos antes. La recepcionista sonrió y me indicó con un gesto la zona de espera, pero antes de que pudiera sentarme, la puerta de Laura se abrió. «Diana», dijo, saliendo, «pasa». Su despacho estaba tal como lo recordaba. Estanterías llenas de carpetas, un escritorio grande, un par de sillas enfrente. Le entregué el sobre sin decir una palabra. Lo abrió, sacó todo y empezó a leer. Observé su rostro. Al principio, nada. Luego, una ligera tensión alrededor de los ojos. Leyó el acuerdo una vez, luego otra, más despacio. Finalmente, levantó la vista. «Vaya», dijo en voz baja, «esto es ambicioso». Esbocé una pequeña sonrisa sin humor. Es una forma de decirlo. Dio unos golpecitos al papel con el dedo. «No solo te está pidiendo que dejes la casa», dijo. «Este lenguaje de aquí, cualquier y toda reclamación relacionada con las participaciones de la familia Herrero, es lo bastante amplio como para incluir cosas que probablemente ni siquiera se da cuenta de que tienes». Sentí que algo encajaba en su sitio. «Eso pensé», dije. Se reclinó en su silla, estudiándome. «¿Sabe Bruno lo de tus acciones?», preguntó. «¿Y nunca se lo has dicho?». Una pausa. Luego asintió lentamente. «Bien», dijo. «Bien», repetí. «Sí», dijo, mientras se formaba una leve sonrisa, «porque si lo supiera, no lo habría redactado así». Me incliné un poco hacia adelante. «¿Qué quieres decir?». Laura volvió a dar un golpecito al acuerdo. «Significa», dijo, «que está intentando que renuncies a algo que ni siquiera sabe que tú controlas». La habitación se quedó muy quieta. Sentí el latido de mi corazón en el pecho, firme, calmado. No era miedo, era otra cosa, comprensión. Me recosté en la silla y dejé escapar un suspiro lento. «Así que la casa», dije, «no es el objetivo», terminó Laura. Nos miramos. Y en ese momento, toda la perspectiva cambió. Esto no se trataba de echarme, se trataba de despejar el camino para algo más grande. «Diana», dijo Laura con cautela, «¿cuándo es la próxima junta de accionistas?». No respondí de inmediato, porque ya lo sabía. «El día 23», dije. «El lunes de la semana que viene». Laura me sostuvo la mirada un segundo, luego volvió a mirar el acuerdo, se quitó las gafas, las dobló con cuidado y las dejó sobre el escritorio. «Entonces, ese es nuestro límite de tiempo». Asentí, pero mi mente ya se había adelantado. Bruno nunca había sido sutil en su vida. Incluso de niño, según Carlos, prefería echar abajo una puerta cerrada a patadas antes que probar a girar el pomo. Si estaba intentando meterme prisa ahora, significaba que estaba bajo presión. «¿Qué está haciendo?», pregunté. Laura no respondió al instante. Cogió un bloc de notas amarillo y anotó 3 cosas: patrimonio, fideicomiso, junta. «Primero», dijo, «quiero una revisión completa de cada documento vinculado a tus participaciones en el fideicomiso. Segundo, quiero saber si ha hecho alguna representación ante prestamistas o miembros de la junta basándose en el control familiar. Tercero, quiero que no firmes absolutamente nada, ni un mensaje, ni un correo, nada». «Puedo hacerlo». Me lanzó una mirada por encima del escritorio. «¿Segura?». Casi sonreí. «Sí». Se reclinó. «Bien, porque una vez que empecemos a tirar de este hilo, las cosas pueden hacer mucho ruido». Esa parte, la creía. Para cuando salí de la oficina de Laura, el sol ya estaba en lo alto y Madrid se movía rápido. Furgonetas de reparto, paseadores de perros, hombres de traje con cafés en la mano, como si el día les perteneciera. Subí a mi coche, cerré la puerta y me quedé allí un segundo con ambas manos en el volante. No estaba asustada exactamente, pero estaba cansada. No físicamente, no el tipo de cansancio que arregla una siesta. El tipo que viene de que te arrastren a algo sucio cuando lo único que querías era un poco de paz.
Carlos llevaba muerto algo menos de 4 meses. 4 meses de táperes con comida, tarjetas de pésame, papeles de la herencia, notas de agradecimiento y habitaciones que aún conservaban su silueta. 4 meses de gente preguntando cómo estaba, con un tono de voz que me decía que, en realidad, no querían una respuesta sincera. Y ahora, esto. Conduje a casa pasando por la farmacia y el supermercado solo para retrasar el momento de quedarme a solas con mis pensamientos. Para el mediodía, estaba de vuelta en la cocina, de pie frente a una bolsa de naranjas a medio desempaquetar, cuando mi móvil vibró. Bruno. Dejé que sonara. Luego, un mensaje. ¿Has tenido tiempo de pensarlo? Un segundo mensaje llegó antes de que pudiera bloquear la pantalla. Estoy intentando hacer esto con todo el respeto. Me quedé mirando esa palabra. Respeto. Luego otro más. Alba solo intentaba ayudar. Ese casi me hace reír. Dejé el móvil boca abajo sobre la encimera y terminé de guardar la compra. 10 minutos después, vibró de nuevo. Si quieres meter a un abogado en esto, es tu decisión, pero se encarecerá rápido. Ahí estaba, la amenaza velada. Cogí el móvil y tecleé una sola frase. He recibido los documentos. Luego la borré. Laura tenía razón. Ni mensajes, ni pequeñas concesiones. Guardé el teléfono y llevé las naranjas al frutero. Mi mano rozó el icono del buzón de voz en la pantalla sin querer, y de repente me quedé mirando un mensaje guardado de Carlos. Tenía 3 años. No lo había reproducido en meses. Lo pulsé de todos modos. Diana, soy yo. Estoy en la ferretería y no me acuerdo de si dijiste acabado satinado o mate para la habitación de invitados. Llámame. Y no te rías. Ya sé que no son lo mismo. Me quedé de pie en la cocina y escuché ese ridículo mensaje 2 veces. Nada profundo, nada de película, solo Carlos olvidándose de la pintura. Y de alguna manera aquello era lo más doloroso del mundo. Dejé el teléfono en la encimera y me apoyé en ella hasta que la sensación pasó. A última hora de la tarde, Laura me devolvió la llamada. He empezado a indagar, me dijo, y no me gusta lo que veo. Saqué una silla y me senté. Cuéntame. Hay rumores sobre una propuesta de fusión, discretos por ahora pero reales. Industrias Herrero y un grupo logístico de Valencia. Bruno ha estado hablando como si tuviera más respaldo familiar del que realmente tiene. Se me encogió el estómago. ¿Qué clase de fusión? La clase que suena eficiente en el dossier de la junta directiva y muy fea en la planta de producción. Cerré los ojos un segundo. Industrias Herrero. No era una brillante empresa tecnológica. Fabricaba cosas reales, componentes industriales, piezas de maquinaria. Era el tipo de negocio construido sobre la base de personas que habían fichado durante 30 años, no con campañas de marketing y discursos motivacionales. ¿Qué gana él?, pregunté. Acceso, dijo ella. Alivio de deuda, quizás. Posicionamiento. Un asiento que no se ha ganado. ¿Y qué pierde la empresa? Laura hizo una pausa. Depende de lo lejos que llegue. Empleos, estabilidad en las fábricas, tal vez los fondos de jubilación si se vuelve lo bastante temerario. Me quedé completamente inmóvil. Ese fue el momento en que dejó de tratarse de mí. Hasta entonces, había imaginado una docena de finales. Negarme a firmar, mudarme a una casa más pequeña, dejar que Bruno se pavoneara en las salas de juntas hasta que la realidad lo alcanzara. Alejarme y proteger la parte que me quedaba. Todo eso cambió cuando Laura mencionó las jubilaciones. La gente de mi edad y mayores escuchamos esa palabra de forma diferente. No es abstracto. Son medicinas, pagos de la hipoteca, un techo, ir a comprar sin tener que hacer cálculos. ¿Cuándo sabrás más?, pregunté. Pronto, dijo. Pero creo que hay alguien con quien deberías hablar antes de eso. ¿Con quién? Eduardo Collado. Eso me sorprendió. ¿Eduardo sigue allí? El director de la planta de Getafe, a punto de jubilarse, leal a Carlos. Llamó esta mañana tras escuchar el nombre de Bruno asociado a los rumores de fusión.
No había visto a Edu en más de un año, pero sabía exactamente quién era. Hombros anchos, voz pausada, manos curtidas de pasarse la vida levantando cosas que importaban. Carlos confiaba en él más que en la mayoría de los hombres trajeados. Dijo, ¿qué quería? Pregunté. Quiere reunirse, dijo Laura, en persona. A la mañana siguiente, conduje hasta una cafetería de carretera en la autovía A4, uno de esos sitios con asientos de Sky agrietado, café fuerte y camareras que llaman a todo el mundo, cariño, lo sientan o no. Edu ya estaba allí cuando entré, sentado al fondo con una taza agarrada con ambas manos. Se levantó al verme. Señora Herrero, dijo. Soy Diana, le corregí. Él asintió. Diana. Parecía más mayor de lo que recordaba. No más débil, solo desgastado de una manera honesta. Nos sentamos, pedimos café y por un minuto hablamos de nada. El tráfico, el clima, lo mal que conducía la gente en Madrid. Luego se inclinó hacia adelante. Voy a ser directo, dijo. Bruno le ha estado diciendo a la gente que tendrá suficiente apoyo de la familia para sacar esto adelante. No lo interrumpí. Ha estado soltando palabrejas como racionalización y reestructuración. ¿Sabes lo que eso significa? Sí, dije. Bajó la mirada hacia su café. Tengo hombres ahí fuera que llevan en Herrero 28, 31, 34 años. Mujeres también. Algunos de ellos formaron a Bruno cuando aún llevaba mocasines sin calcetines y fingía que sabía cómo funcionaba una línea de producción. Eso me arrancó una pequeñísima sonrisa. Edu no devolvió la sonrisa. Tienen miedo, dijo, y les da vergüenza tener miedo, porque querían a tu marido. Él levantó ese lugar con ellos. No solo, con ellos tragué saliva. Continuó. Tengo 68 años. Puedo jubilarme si tengo que hacerlo. No será bonito, pero puedo hacerlo. Algunos de ellos no pueden. Y si Bruno está usando el control familiar como un farol, alguien tiene que detenerlo antes de que el farol se convierta en papeleo. Ahí estaba, claro y duro. No era venganza, era responsabilidad. Envolví mi taza de café con ambas manos. Se había quedado templado. Casi firmo confesé. Edu levantó la vista. Anoche me senté en la encimera de mi cocina y pensé, tal vez debería terminar con esto. Dejar que tenga su ilusión, irme a un sitio más pequeño, empezar de nuevo, tranquila. Él asintió una vez, como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Pero, dijo, miré por la ventana de la cafetería al tráfico que pasaba. Pero la paz construida sobre una mentira no se mantiene en paz por mucho tiempo. Edu se echó hacia atrás. Por primera vez en toda la mañana, la tensión de su rostro se relajó un poco. Imaginé que Carlos había elegido bien, dijo. Aquello casi me desmorona. Bajé la vista rápidamente, metí la mano en el bolso y cerré los dedos alrededor de la pluma de Carlos. Metal frío, peso familiar. Para cuando llegué a casa, sabía lo que iba a hacer. Esa tarde abrí el portátil y redacté un correo aceptando discutir los términos de la transición. Lo miré fijamente durante un minuto entero. Luego borré cada palabra. En su lugar llamé a Laura. Cuenta conmigo, dije. No me preguntó qué había cambiado. Bien, respondió, porque la Junta no es solo una votación, es el único lugar donde la verdad queda en el acta oficial. Y una vez que la verdad consta en acta, es mucho más difícil enterrarla. La mañana de la Junta de Accionistas, me desperté antes de que sonara el despertador. Todavía estaba oscuro fuera. El silencio era tal que se oía el zumbido de la nevera en la cocina. Me quedé tumbada un minuto, mirando al techo, con las manos cruzadas sobre la manta, como si esperara los resultados de un análisis médico. Eso es lo que se sentía, en realidad. No emoción, ni exactamente miedo, sino esa sensación plana y tensa que precede a algo que no puedes deshacer una vez que empieza. Me levanté e hice café. Solo.
Me quedé de pie junto a la encimera en bata mientras se hacía, viendo cómo la primera luz se asomaba sobre el patio trasero. El roble que Carlos se había empeñado en conservar seguía proyectando la misma sombra torcida sobre la valla. Por un breve segundo, deseé estar haciendo algo normal ese día. Pagar facturas, doblar toallas, quedar a comer con una amiga. Pero la normalidad ya había abandonado el edificio. Me duché, me vestí y mantuve todo muy sencillo. Un vestido azul marino de El Corte Inglés, tacones bajos, unos pendientes pequeños de oro. Nada dramático, nada que pudiera confundirse con una actuación. Metí la pluma de Carlos en el bolso y luego me quedé frente al espejo un segundo más de lo habitual. No le debes una escena a nadie, me dije. Solo la verdad. El Hotel Meliá Castilla ya era un hervidero cuando llegué. Hombres de traje, mujeres con portafolios de cuero, asistentes moviéndose rápido con teléfonos en la mano y acreditaciones colgando del cuello. La Junta Anual de Industrias Herrero nunca había sido precisamente un circo, pero tenía su propia teatralidad. El dinero siempre la tiene. Aparqué, respiré hondo y entré. Laura estaba esperando cerca de la entrada del salón de actos con una carpeta fina bajo el brazo. Llevaba un traje gris marengo y el tipo de expresión que hacía que la gente se apartara sin saber por qué. ¿Has dormido?, preguntó. No mucho, asintió. Ya somos dos. Entramos juntas. El salón había sido preparado con filas de sillas frente a una plataforma elevada y una pantalla de proyección. Había estaciones de café en la pared del fondo y una larga mesa de registro cerca de la entrada. Reconocí varias caras de inmediato. Accionistas veteranos, un par de ejecutivos jubilados, una viuda del barrio de Salamanca que tenía acciones desde antes de que Bruno naciera. Y allí, cerca de las primeras filas, estaba Alba. Vestido de seda crema, peinado perfecto, sentada erguida junto a Bruno como si ya estuviera ensayando para un futuro que creía suyo. Se la veía elegante y cara, con la suficiente inquietud en la mirada como para indicarme que Bruno no la había tranquilizado del todo. Bruno estaba en el pasillo lateral hablando con dos miembros de la junta. Traje azul marino, corbata roja, reloj caro, corte de pelo impecable. Parecía un modelo de catálogo. Entonces me vio. Casi se podía ver cómo su cerebro hacía los cálculos. Primero sorpresa, luego molestia, luego confianza de nuevo. Se disculpó y caminó hacia nosotras. «Diana», dijo, deteniéndose frente a mí, «no esperaba verte aquí tan temprano». «Soy accionista», respondí. «Me parece lo apropiado». Apretó un poco la mandíbula. Laura no se movió, no habló. Solo se quedó a mi lado sosteniendo su carpeta. Bruno la miró a ella. «Así que vamos a hacer esto. Tú lo empezaste en la cena», dije. Mantuvo la voz baja, controlada. «Podrías haber llevado esto en privado. Tú también podrías haberlo hecho». Por un segundo nadie dijo nada. Luego asintió brevemente, casi como si estuviera decepcionado de mí. «Esa oferta era generosa», dijo. «Más generosa de lo que la mayoría de la gente habría sido». «¿La lista de los apartamentos fue idea tuya?», pregunté. «¿O de Alba?». Eso le dolió. Su expresión cambió. No mucho, pero lo suficiente. Eso era para ser prácticos. Humillante y práctico no son la misma cosa. Volvió a mirar a Laura. «Ya sabes que, una vez que esto se haga público, no habrá vuelta atrás». Laura por fin habló. Esa preocupación habría sido más convincente antes de incluir un lenguaje de renuncia engañoso. La boca de él se tensó. «No era engañoso». «Lo era», dijo ella. Él me miró por última vez. «¿De verdad quieres hacer esto delante de todo el mundo?». Le sostuve la mirada. «Tú me trajiste documentos legales en medio de una cena en un restaurante de lujo», dije. «Así que sí, creo que delante de todo el mundo me parece muy bien». Dio un paso atrás, sin dramatismos, sin irse dando pisotones. Solo un hombre dándose cuenta de que el suelo bajo sus pies podría no ser tan sólido como pensaba. Mientras se daba la vuelta, vi a Edu Collado en la tercera fila, cerca del pasillo.
Llevaba un traje oscuro que probablemente solo usaba para bodas y funerales. Tenía sus gruesas manos cruzadas sobre el regazo. Me hizo un pequeño gesto de asentimiento. Eso me dio más firmeza que cualquier otra cosa. La junta comenzó puntual. Rutina, aprobación de actas anteriores, cifras de fin de año, resúmenes operativos, una presentación de diapositivas que no le importaba a nadie más de lo necesario. Bruno estaba sentado inclinado hacia adelante, compuesto de nuevo, tomando notas de vez en cuando como un hombre con grandes planes. Luego llegó el debate sobre la fusión. Primero subió un consultor y repasó la jerga habitual. Sinergia, eficiencia, racionalización de operaciones, posicionamiento para un crecimiento a largo plazo. Eché un vistazo a la sala. Los accionistas de mayor edad tenían esa misma expresión cautelosa de quien sospecha que le están vendiendo humo en una caja muy bonita. Edu no se movía, solo observaba. Luego invitaron a Bruno a hablar. Se levantó con suavidad, se abrochó la chaqueta y caminó hacia el atril con toda la confianza de quien ha ensayado el momento frente al espejo. Mi padre creía en la evolución, comenzó. En no quedarse quieto, en no aferrarse al legado solo por aferrarse a él, sino en construir algo lo suficientemente duradero como para sobrevivir al cambio. Casi sonrío ante aquello. Carlos creía en la paciencia, en la precisión, en pagar las nóminas a tiempo, en mantener los equipos antes de que fallaran. Que yo supiera, jamás había utilizado la frase aferrarse al legado. Bruno continuó. Hablaba bien, se lo concedo. Voz calmada, cadencia medida, el tipo de lenguaje pulido que la gente confunde con competencia si no ha pasado suficiente tiempo en un trabajo real. Luego, soltó la frase. Con el apoyo de mi familia y de aquellos comprometidos con el futuro de la empresa, creo que esta fusión le da a Industrias Herrero el camino más sólido hacia el futuro. La mano de Laura se movió sobre la carpeta. Miré una vez hacia la mesa principal donde estaba sentada la secretaria del consejo. Luego me puse de pie. El movimiento provocó un murmullo en la sala antes siquiera de que yo abriera la boca. Bruno se detuvo. Me miró y por una fracción de segundo vi la vieja suposición. Que haría una pregunta emocional. Montaría una escena. Diría algo que él pudiera desestimar. En su lugar dije, pido la palabra. El presidente de la junta asintió. Señora Herrero, puede proceder. Bruno se apartó del atril lentamente. Diana, de verdade, este no es el momento. Laura se levantó a mi lado. Lo es. Varias cabezas se giraron, se oyeron movimientos de papeles. Se podía sentir cómo la sala despertaba. Caminé hacia el micrófono de pie en el pasillo central. Mis tacones sonaban más fuertes de lo que probablemente eran. Apoyé una mano suavemente en el borde del atril, no porque necesitara apoyo, sino porque quería transmitir quietud. Mi nombre es Diana Herrero, dije. Y antes de que esta votación siga adelante, hay algo que esta sala necesita que se aclare. Bruno soltó el aire por la nariz. Esto es innecesario. No le miré. Hace 2 semanas, dije. Bruno me invitó a cenar y me presentó un acuerdo legal. Incluía un cheque por 150.000 euros a cambio de desalojar mi casa y renunciar a las reclamaciones actuales y futuras relacionadas con las participaciones de la familia Herrero. Un murmullo recorrió la sala. Bruno dio un paso al frente. Eso era por la casa. Me giré entonces y lo miré directamente. Entonces, ¿por qué el párrafo 4 intentaba hacerme renunciar a los derechos vinculados a las acciones del fideicomiso que asumiste que yo no controlaba? La sala se quedó en silencio. No un silencio tranquilo. Ese tipo de silencio es diferente, tiene peso. Bruno abrió la boca y la cerró. Laura se acercó a mí y entregó una copia del acuerdo al presidente y al asesor jurídico. Aquí tenemos el borrador ejecutado que se le presentó a la señora Herrero en la cena, dijo. También solicitamos que el registro de titularidad conste en acta para su aclaración antes de que se proceda a cualquier votación. La secretaria del consejo,
Una mujer que llevaba en Herrero tanto tiempo que probablemente recordaba a Bruno con aparato en los dientes, se ajustó las gafas y empezó a buscar entre los papeles que ya tenía delante. Eso captó su atención. Se giró rápidamente. «¿Qué es esto?». Nadie le respondió de inmediato. El presidente miró al abogado del consejo, luego a la secretaria. «Por favor, lea la posición de titularidad pertinente para que conste en acta», dijo el abogado. La secretaria asintió. Su voz era constante, casi aburrida, lo que de alguna manera hizo que golpeara con más fuerza. El fideicomiso de Diana Herrero posee actualmente un bloque de votación mayoritario a través de acciones de Industrias Herrero heredadas y asignadas, incluyendo la autoridad de representación y los derechos de voto correspondientes, previamente divulgados en los registros patrimoniales y del Consejo. Se podía sentir cómo cambiaba el aire, sentirlo de verdad. Un ingeniero jubilado en la última fila se recostó en su asiento y se cruzó de brazos asintiendo lentamente, como si algo que sospechaba se hubiera hecho oficial por fin. Dos personas en la mesa lateral empezaron a susurrar. Alguien cerca de la primera fila incluso dijo: «Bueno, me cago en la leche», por lo bajo. Bruno miró a la secretaria como si hubiera empezado a hablar en arameo. «Eso no es posible», dijo. La voz de Laura se mantuvo calmada. «Es posible, está documentado y es efectivo». Alba se giró en su asiento tan rápido que las patas de la silla rasparon el suelo. «Tú dijiste que ella no tenía nada», soltó de sopetón. Bruno la cortó sin siquiera mirarla. «Alba, cállate». Demasiado tarde. Media sala la había oído. La fachada perfecta se resquebrajó justo ahí, no con una gran explosión. Solo con una frase fea y pequeña que le dijo a todo el mundo exactamente qué tipo de conversaciones privadas habían estado teniendo a puerta cerrada. Bruno se irguió e intentó recuperarse. «Esto es claramente una táctica de interferencia emocional», dijo alzando más la voz. «Mi madrastra». Lo interrumpí sin elevar el tono. «En realidad, Bruno, soy la accionista mayoritaria en esta sala, así que agradecería un poco de respeto mientras hablo». Eso aterrizó con más dureza de lo que esperaba. No porque fuera ingenioso, sino porque era verdad. Y la verdad tiene un sonido particular cuando golpea a una habitación llena de gente que reconoce el poder cuando lo oye. La cara de Bruno se puso roja desde el cuello de la camisa. Me volví hacia el micrófono. «No estoy aquí para avergonzar a nadie», dije. «Estoy aquí porque se han hecho afirmaciones sobre un supuesto apoyo familiar a una fusión que yo no apoyo. Y porque se hizo un intento de conseguir mi firma bajo un lenguaje lo suficientemente amplio como para afectar a unos derechos que Bruno Herrero o bien no entendía o bien esperaba que yo no entendiera». El presidente miró de nuevo al abogado. El abogado se aclaró la garganta. A la luz del documento presentado y de las preocupaciones en torno a las representaciones hechas a prestamistas externos sobre el supuesto control familiar, recomiendo posponer cualquier acción sobre la fusión pendiente de una revisión independiente. Ahí estaba, la versión corporativa de un golpe en el estómago. Bruno miró del abogado al consejo y luego a mí. «No podéis hablar en serio». Uno de los miembros más veteranos del consejo, un hombre que había jugado al golf con Carlos durante años, habló por fin. «Hablo muy en serio», dijo. «Y francamente, chico, deberías estar agradecido de que esto haya salido a la luz antes de la votación». «Chico». «No, Bruno, no, señor Herrero. Chico». Eso le hizo algo. Lo vi. No solo estaba perdiendo la sala, lo estaban poniendo en su sitio. Entonces metí la mano en el bolso y saqué la pluma de Carlos. En realidad no la necesitaba. Solo quería tenerla en la mano cuando dijera la siguiente parte. Cuando se proceda a la votación, dije, votaré no a esta fusión y sí a una revisión independiente sobre el gobierno familiar y las declaraciones ejecutivas vinculadas a Industrias Herrero. El presidente asintió. Anotado. Varias voces le siguieron casi de inmediato. Secundado. De acuerdo, ya era hora. No fue ruidoso ni dramático,
pero fue suficiente. Suficiente para dejar claro que Bruno estaba acabado, no arruinado para siempre, ni tirado en la calle. Esto no era una película, pero estaba acabado en el único lugar que había contado con controlar. Se quedó allí unos segundos más, mirando por la sala como si todavía pudiera encontrar una salida. No lo hizo. Alba se había puesto pálida. Edu seguía inmóvil como una roca. Laura cerró su carpeta. Y Bruno me miró con algo que nunca antes había visto en él. Ni desprecio, ni arrogancia, confusión. Mientras la sala comenzaba a moverse de nuevo, papeles recogiéndose, conversaciones en voz baja empezando, la maquinaria de las consecuencias corporativas echando a andar, dio un paso hacia mí. «¿Quién eres?», preguntó. «¿Quién?». Lo miré un momento. Luego le respondí de la única manera que importaba: alguien a quien nunca te molestaste en conocer. Para cuando el salón empezó a vaciarse, Bruno estaba de pie, solo, cerca de la primera fila, aún sosteniendo un montón de papeles con los que ya no parecía saber qué hacer. La gente pasaba a su lado, pero no como lo hacían una hora antes. Antes se detenían por él, se acercaban, sonreían, escuchaban. Ahora asentían con educación y seguían caminando. Eso, más que ninguna otra cosa, pareció afectarle. No la votación, no Alba saliendo a hurtadillas por la puerta lateral sin esperarle. Ni siquiera el asesor jurídico pidiéndole en voz baja que estuviera disponible para preguntas de seguimiento. Era el hecho de que la sala había pasado de largo. Estaba recogiendo mis cosas cuando se acercó. Sin prisa, sin ira, solo más lento de lo habitual, como si su cuerpo finalmente hubiera asimilado lo que acababa de pasar. «Diana». Me giré un segundo. Parecía más joven, no más suave, simplemente despojado de toda esa seguridad pulida que llevaba como una armadura. «Tenemos que hablar», dijo. Laura, de pie a mi lado, se movió ligeramente, pero le dediqué una miradita y dio un paso atrás. Bruno echó un vistazo por la sala y luego bajó la voz. «¿En privado?» Mantuve mi carpeta contra el costado. «Tuviste la oportunidad de hablar en privado. Me trajiste documentos legales durante una cena. Esto no se trata de eso». «No», dije. «No se trata de eso». Apretó la mandíbula un segundo. Yo no lo sabía. Casi sonreí. «No», dije en voz baja. «No lo sabías». Miró hacia abajo y luego volvió a mirarme. «Papá nunca me lo dijo». Había algo en la forma en que lo dijo que podría haber despertado compasión en otra persona, dolor, tal vez incluso traición. Pero en lo único que podía pensar era en Carlos, en esa cama de hospital, débil, cansado, intentando proteger lo que había construido de un hijo que quería la propiedad sin la responsabilidad. «Él te dijo lo que importaba», respondí. El rostro de Bruno se tensó. «No tienes derecho a hablarme como si lo conocieras mejor que yo». Las palabras salieron rápidas, a la defensiva, casi en automático. Y ahí estaba de nuevo. El viejo impulso, el que había causado todo esto, no era dolor, ni reflexión, era posesión. Lo miré durante un largo momento antes de contestar. «Yo fui la que le cambiaba las sábanas a las 3 de la mañana», dije. «Yo fui la que se peleaba con el seguro cuando le denegaban los tratamientos. Yo fui la que se sentaba a su lado cuando no podía dormir porque tenía miedo». Tomé aire. «Y yo fui la que escuchaba cuando hablaba de lo que pasaría después de que él ya no estuviera». Bruno no se movió. Mantuve la voz firme. «Eso debería haberte importado más que la casa, más que las acciones, más que cualquier versión de control que creyeras que se te debía». Algo cambió en su rostro entonces. No lo suficiente para arreglarlo, no lo suficiente para hacer de esto una bonita escena de redención, solo lo suficiente para demostrar que me había escuchado. Tragó saliva. «¿Y ahora qué?». Esa era la primera pregunta honesta que me hacía en años. «Ahora», dije, «la empresa será revisada. La fusión se examinará como es debido y tú lidiarás con las consecuencias de intentar correr más rápido de lo que tu carácter te permitía». Apartó la mirada. Podría haberlo dejado ahí. Probablemente debía hacerlo, pero añadí una cosa más.
Tu padre te quería, Bruno. Eso nunca se puso en duda. La duda era si alguna vez ibas a convertirte en el tipo de hombre que merecía que le confiaran lo que él construyó. Dejó escapar un suspiro y miró más allá de mí, hacia las sillas que estaban doblando al fondo del salón. No sé qué respuesta encontró en esa sala. Tal vez ninguna. Laura dio un paso adelante, tan profesional como siempre. Diana, deberíamos irnos. Asentí. Bruno no intentó detenerme esta vez. Salí de aquel salón, recorrí el pasillo del hotel, crucé el fresco vestíbulo y salí a la brillante tarde de Madrid. El aire fuera se sentía diferente al de la mañana, más cálido, más fácil de respirar. No porque todo estuviera arreglado, no lo estaba. Aún habría trabajo legal, reuniones de la Junta, documentos de seguimiento, gente discreta exigiendo de repente explicaciones muy ruidosas. Los prestamistas de Bruno llamarían a la puerta. La revisión descubriría más de lo que él había planeado que nadie viera, e Industrias Herrero tendría que estabilizarse tras demasiadas semanas de rumores y ambición disfrazada de estrategia. Pero la peor parte había pasado. La mentira se había detenido antes de convertirse en política, y eso era lo que importaba. Durante los meses siguientes, las cosas se desarrollaron de la manera menos glamurosa posible, que francamente es como suelen funcionar las verdaderas consecuencias. La fusión murió silenciosamente, sin titulares, sin dimisiones dramáticas, solo un colapso gradual una vez que comenzó la revisión y los números fueron analizados por personas que no intentaban impresionar a nadie. El Consejo despojó a Bruno de cualquier influencia extraoficial que hubiera ido acumulando a su alrededor. No fue expulsado de la empresa. No lo sacó la seguridad a rastras. La vida rara vez ofrece ese tipo de finales impecables. En cambio, lo volvieron ordinario. Sus llamadas tardaban más en ser devueltas. Su opinión dejó de liderar la sala. Los hombres que solían reírse con demasiadas ganas de sus chistes empezaron a aclararse la garganta y a mirar el reloj cuando él hablaba. Sus préstamos fueron otro asunto. Esos no desaparecieron en silencio. En menos de 6 meses, vendió el chalet de la sierra, luego su todoterreno de importación y después un reloj del que le había visto presumir en Navidad como si fuera una reliquia en lugar de una compra. Alba se quedó un tiempo, al menos por lo que me contaron, pero no lo suficiente como para demostrar nobleza alguna. Lo último que supe fue que se había mudado a un piso en el centro y que se estaba tomando un tiempo, lo que traducido al lenguaje llano suele significar que la fantasía se volvió demasiado cara. Bruno aceptó un trabajo después de eso, uno de verdad, ni como propietario ni como consultor, trabajo real, en un concesionario, de todos los lugares posibles. Había algo poético en ello. Quizás porque por primera vez en su vida tenía que vender algo de forma honesta a alguien que tenía la opción de darse la vuelta e irse. En cuanto a mí, me quedé el tiempo justo para ayudar a estabilizar las cosas. 1 año. Eso era todo lo que había planeado. Asistí a las reuniones que importaban. Voté cuando era necesario. Hice preguntas que incomodaban a los hombres de traje. Respaldé las protecciones de las jubilaciones y apoyé a los directores de planta que de verdad sabían dónde estaban los puntos débiles. Y cuando la empresa volvió a encontrar su equilibrio, di un paso atrás. No porque estuviera cansada de luchar, sino porque había terminado de demostrar lo que nunca debería haber necesitado prueba. Vendí la casa grande en Puerta de Hierro la primavera siguiente, sin prisas. No por derrota, simplemente porque no necesitaba todo ese espacio, y el duelo resuena más fuerte en las habitaciones vacías. Me mudé a una casa más pequeña en Majadahonda, con un patio trasero con sombra y una cocina con buena luz por las mañanas. Me quedé con el sillón de Carlos. El Toyota también. Hay cosas que no necesitan mejoras. Unos meses después, ayudé a financiar una fundación de asistencia a cuidadores en nombre de Carlos. Pequeñas becas, ayuda práctica, apoyo con comidas, transporte, horas de respiro.
El tipo de ayuda que la gente necesita de verdad cuando la enfermedad se alarga y la dignidad empieza a costar dinero. Eso me importaba más que cualquier asiento en cualquier junta directiva. Nunca me reconcilié con Bruno. No realmente. Hablamos 2 veces después de aquel año, ambas con educación, ambas de forma breve. Nunca se disculpó de la manera en que la gente imagina que deberían sonar las disculpas. Tal vez no pudo, tal vez no sabía cómo. Y yo nunca ofrecí perdón solo para hacer la historia más bonita. Algunas relaciones no se curan, simplemente dejan de sangrar. A veces, eso es suficiente. De vez en cuando, todavía pienso en aquella mesa de restaurante, el sobre, el cheque, la lista de los apartamentos, la certeza en el rostro de Bruno cuando creyó haber medido mi valor correctamente. No fue la primera persona en confundir el silencio con la debilidad. Puede que no sea el último, pero aprendió algo. Lo admita o no, el dinero puede comprarte un asiento en la mesa. El carácter es lo que te permite quedarte en él. Si alguna vez te han subestimado por tu edad, por tu papel o por tu silencio, entonces probablemente sepas por qué mantuve la calma aquella noche. Y si esta historia ha significado algo para ti, me encantaría leer en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. Si quieres acompañarme para escuchar más historias como esta, te invito a suscribirte al canal.